Hola queridos amigos, nos encontramos una vez más en el repaso de la escuela sabática. Soy el pastor Pablo Guerrero y te doy la bienvenida a este canal. Si es la primera vez que nos estás visitando, te invito a que puedas suscribirte para que semana a semana puedas acompañarnos en el estudio de la palabra de Dios. Para entender de alguna manera la existencia del mal en nuestro mundo, debemos conocer el conflicto cósmico que se está desarrollando. Y este conflicto tiene dos partes que se enfrentan entre sí. Por un lado está Dios y por el otro lado están las criaturas celestiales que cayeron y que se rebelaron contra él, incluido Satanás. Y a la luz de la palabra de Dios vamos a abordar dos preguntas. Primero, ¿en qué parte de la Biblia nosotros podemos encontrar que existe un conflicto cósmico entre Dios y Satanás? Y en segundo lugar, ¿cuál es la naturaleza de ese conflicto según la palabra de Dios? Algo muy importante que nosotros tenemos que tener presente es que en este conflicto cósmico que se está desarrollando afecta a los seres humanos y afecta al universo en general, porque Satanás intenta ocupar el lugar de Dios. Y el culto, la adoración que se le rinda a Dios, él busca que se le dé a él. Y en la lección de esta semana vamos a destacar 3 puntos. Primero, el conflicto cósmico no es una batalla entre dos partes iguales, porque Lucifer, que es el nombre que tenía Satanás en el cielo, fue creado por Dios, no tiene la omnipotencia de Dios. Y este ser creado cuestiona el carácter de su creador y decide rebelarse contra él, pero en ningún momento ellos están en igualdad de condiciones o de poder. En segundo lugar, el conflicto cósmico involucra al pueblo de Dios, porque los efectos del gran conflicto son percibidos por el universo, y este universo, el mundo completo, sufre las consecuencias de esta rebelión. Y tercero, el conflicto no podría haber sido resuelto de manera apresurada, de manera rápida, y Dios ha permitido de alguna manera que el mal vaya madurando para que toda la creación, el universo entero, pueda contemplar de alguna manera lo trágico de la rebelión y lo trágico que es el pecado para cada uno de nosotros. El estudio del día domingo nos presenta una parábola que nos ayuda a entender la existencia del mal en nuestro mundo. Y Jesús cuenta la historia de un agricultor que siembra buenas semillas en su campo y durante la noche dice que viene su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se va. Y cuando el trigo brotó, creció también junto con el trigo la cizaña. Leamos lo que dice Mateo capítulo 13, versículos 27 y 28. Fueron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esta parábola nos ayuda a entender un poco que si el mundo era tan perfecto cuando salió de las manos de Dios, ¿por qué hoy en día hay tanta maldad en él? Este sembrador había hecho su trabajo lo mejor posible. Había preparado la tierra, había sembrado buena semilla, pero aparece su enemigo y siembra cizaña, intentando echar a perder la siembra de este hombre. Todo lo bueno que hay en el mundo proviene de Dios y todo lo malo es resultado de una mala semilla sembrada por Satanás. Hay un conflicto cósmico entre Cristo y Satanás. El mal existe en el mundo porque hay un enemigo que se está constantemente oponiendo a Dios el Creador. Y el enemigo interviene en el plan original de Dios para hacer daño, para traer dolor, para sembrar sufrimiento. Y surge una pregunta por parte de los siervos, ¿no? ¿Quieres pues que vayamos, dicen, y arranquemos la cizaña? Y hay gente que se hace esa pregunta hoy en día. ¿Por qué no eliminar el mal inmediatamente? ¿Por qué no cortarlo de raíz? Y el amo, ¿qué es lo que dice? Dice: no. Al querer eliminar la cizaña, también corremos el riesgo de eliminar el trigo. Déjalos que crezcan juntos hasta que llegue el momento de cosecharlos. Miren el engaño del enemigo. El impulso para poner las cosas en orden sería eliminar la cizaña. Sin embargo, arrancar la cizaña inmediatamente puede traer peligros para el trigo, porque el trigo y la cizaña se parecían bastante, entonces podría haber confusión y eliminar el trigo con parte de la cizaña. Por eso era necesario esperar hasta la cosecha para distinguirlos con mayor claridad. Ahora, ¿por qué el mal aún no es eliminado inmediatamente? ¿Por qué Dios da tiempo de alguna manera? Dios quiere que el mal madure. ¿Para qué?
para que Satanás pueda avanzar con sus propósitos, y al avanzar con sus propósitos él va a quedar expuesto, y nosotros al tener una mirada más amplia vamos a poder darnos cuenta y vamos a dimensionar el daño que ha causado el mal, y que cualquier decisión que Dios tome nosotros vamos a entender que es justa por todo el daño del pecado. Y Dios acabará con el mal, pero eliminarlo antes de tiempo puede provocar daños que perjudiquen de alguna manera, ¿cierto?, al bien. Y cualquiera que no llega a conocer lo perjudicial del mal, lo perjudicial del pecado, podría poner en duda la justicia de Dios. Y acá surge una pregunta. Si Dios creó el mundo completamente bueno, ¿por qué existe el mal? Y ya adelantamos un poco de esta respuesta con la parábola que vimos anteriormente, pero veamos qué es lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 31. Y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Cuando Dios creó el mundo, dice la Biblia que lo creó bueno en gran manera. Y al decir en gran manera, nos da a entender que no existían indicios o señales de maldad en la creación. Y Dios evalúa en el sexto día, dice, la creación completa, y no había ninguna posibilidad de que haya imperfección en todo lo que él había hecho. Todo era perfecto en su diseño original, todo estaba en armonía. Entonces, ¿cómo llega el mal a la tierra? ¿Cómo se origina el conflicto cósmico? Y aquí entra en escena Satanás para interrumpir la armonía con la cual vivía Adán y Eva. Y Satanás se presenta en el huerto del Edén como una serpiente. Dice la Biblia que era el animal más astuto de los creados, y le habla a la mujer y le pregunta, ¿Dios les dijo que no coman de todo árbol del huerto? Satanás tenía solamente un propósito, que era causar confusión, y esto lo lograba a través de sus palabras, y él quería que la mujer dudara de lo que Dios realmente había dicho. ¿Y qué es lo que había dicho realmente Dios? Él decía, pueden comer de todos los árboles del huerto, y tenían una gran variedad de ellos para escoger, pero había uno del cual ellos no podían comer porque iban a morir. Y ese árbol del cual ellos no podían comer era el del conocimiento del bien y del mal. Y Satanás, cuando se presenta delante de la mujer, contradice de alguna manera las palabras de Dios al decirle a la mujer que no iban a morir, sino que todo lo contrario, sus ojos serían abiertos, serían como Dios. Y Satanás comienza a dar razones de por qué Dios les había prohibido comer este árbol. Y al comer Adán y Eva del fruto se dan cuenta que ya no eran inocentes, vieron que estaban desnudos. Y peor, cuando ellos comen, nuestro mundo se transforma en el escenario del gran conflicto. Y ahora, en un mundo de pecado, el ser humano se enfrenta cada día a los efectos de ese conflicto. Génesis 3:7 dice, y fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hay una consecuencia inmediata del pecado de Adán y Eva. Ahora ellos tenían conciencia del mal y sintieron vergüenza. Cuando la Biblia dice que fueron abiertos sus ojos, es porque pasan ellos de un estado de inocencia a un estado de pureza a tener conocimiento del mal, y ahí ellos conocen, dicen que estaban desnudos. Ahora ellos sentían vergüenza, sentían culpa delante de Dios. Y ellos se relacionaban directamente con Dios, pero el pecado les hizo experimentar la separación de Dios, les hizo experimentar esa falta de seguridad y confianza que ellos tenían. Se sentían de alguna manera desprotegidos. Y avergonzados, Adán y Eva buscaron hojas de higuera para tapar su desnudez. Saben, la vergüenza es una de las primeras consecuencias inmediatas del pecado. Y es la vergüenza lo que crea una barrera entre el ser humano y Dios. ¿Cuántas veces tú has fallado? ¿Cuántas veces te has equivocado? ¿Cuántas veces has sentido vergüenza de quién eres por lo que has hecho y de alguna manera buscas tapar tu pecado delante de Dios? ¿Cuántas veces el ser humano intenta resolver por sí mismo la vergüenza y la culpa que trae la transgresión a los principios de Dios? Y busco de alguna manera hojas de higuera para tapar mi culpa, para tapar mi vergüenza. Pero el escondernos de Dios no elimina la vergüenza ni elimina la culpa, porque el ser humano no puede resolver el problema del pecado. Y el intentar esconderme solo hace que me aleje más y más de Dios. Pero al igual que Adán y Eva, la vergüenza por el pecado es solo el inicio de una historia de restauración, porque a través de Jesús el pecado y la vergüenza pueden ser perdonados. Cristo a través de la cruz da la posibilidad de reconciliar al ser humano con Dios. Aquello que se quebró, aquello que se rompió en el Edén, Jesús y su sacrificio puede restaurarlo. Y ofrece para nosotros algo mucho mejor que hojas de higuera.
Jesús ofrece su justicia para que nosotros podamos vestirla y estar a cuentas con el cielo. Después que Dios habla con sus criaturas, se dirige, dice la Biblia, a la serpiente, pero no se dirige al animal que estaba ahí, sino directamente a Satanás. Y él le dice en Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. Cuando Dios hace esta declaración, da a entender la lucha espiritual que existiría entre la humanidad y las fuerzas del mal. La Biblia describe a Satanás como el adversario de los creyentes que busca desviarlos del camino de Dios constantemente. Pero aquí hay una promesa de victoria. La descendencia de la mujer heriría, dice, la cabeza de la serpiente, y de la simiente de la mujer le da la promesa de un futuro salvador que iba a vencer el mal. Génesis 3:15 es conocido como el protoevangelio o el primer evangelio porque es la primera promesa de redención que aparece en la Biblia. Aunque el pecado estaba entrando al mundo, ya había un plan de rescate. Este versículo anticipa que ya había una forma de redimir a la raza humana caída, y esa forma era el sacrificio voluntario del Hijo de Dios. Imagino cómo habrá estado Adán, viendo cómo todo su mundo había cambiado por una mala decisión. Ahora se sentía con culpa, con vergüenza, sentía que le había fallado a Dios. Sin embargo, había esperanza para su corazón quebrantado. Acabamos de ver el origen del conflicto aquí en la tierra, pero el mal ya existía antes de la caída de Adán y de Eva, y el origen del conflicto se llevó a cabo en el cielo. Esta serpiente que desafía a Dios en el Edén existía también en el cielo. Este ser que llegó a ser conocido como Satanás era un ser muy especial en el cielo. Veamos qué nos dice la Biblia de él en Ezequiel capítulo 28. Y nos entrega algunas características de este ser. Lo primero que resalta dice que era el sello de la perfección. En el trasfondo está refiriéndose a que él era un diseño, un modelo de la perfección. Porque Lucifer estaba dotado de sabiduría, hermosura, más que todos los otros ángeles. Lucifer era un ángel que había recibido gloria entre los ángeles, era sobresaliente. Si hablamos de honor, estaba Cristo, el Hijo de Dios, y después venía él. La forma de él era perfecta, tenía gran porte, majestuoso, y había una luz especial sobre él, brillaba más que todos los otros ángeles. Y el versículo 14 y 15 dice lo siguiente: Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Acá menciona que era un querubín, un ángel protector que tenía una función especial. Cuando Dios mandó a Israel a construir el arca del pacto, el propiciatorio, que era la tapa del arca, debía tener 2 querubines que cubrían el arca con sus alas y miraban hacia el arca, protegiendo lo que había dentro. En esa arca, que estaba custodiada en el lugar santísimo, dentro estaba la ley de Dios y Dios manifestaba su presencia. Y si llevamos nosotros esto mismo al cielo, porque lo terrenal es copia de lo celestial, era una representación del trono de Dios. Y a cada lado del trono de Dios había un querubín protector. Y Lucifer estaba en ese lugar, era el más cercano a Dios. Pero había un problema. Tuvo envidia de Cristo y quiso asumir la autoridad que le correspondía al Hijo de Dios. El querubín protector se rebeló, pecó contra Dios en el cielo e inicia una rebelión que no iba a tener vuelta atrás, poniendo en conflicto la paz y la estabilidad que ya existía en el cielo. ¿Cómo alguien perfecto podría haber pecado? Lucifer era perfecto, pero él era libre de escoger, tenía libre albedrío. Cuando decimos que Lucifer pecó contra Dios, la Biblia menciona que el pecado es infracción de la ley. Y este ángel escogió rebelarse contra la ley de Dios. Se rebeló contra lo que él mismo estaba protegiendo. Y no solo eso, sino que la ley de Dios es el reflejo del carácter de Dios. O sea, lo que hace Lucifer es rebelarse directamente contra el carácter de Dios. Isaías menciona que Lucifer decía en su corazón: subiré al cielo, junto a las estrellas de Dios, dice, levantaré mi trono, y que en el monte del testimonio me sentaré. ¿Qué es lo que quería Lucifer? Quería ser igual a Dios. Lucifer quería la adoración que Cristo recibía en el cielo. El orgullo y el egoísmo son la esencia del pecado. Lucifer quería ser igual a Dios. Ya no le importaba perder su pureza, no le importaba perder su lugar en el cielo. Quería la adoración, quería ser igual al Creador.
Esa ambición de Satanás de ocupar el trono de Dios se ve reflejada en los relatos del Nuevo Testamento, específicamente en la tentación de Jesús. En este relato se puede ver la realidad del conflicto entre Cristo y Satanás. El relato que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo del 1 al 11, menciona que Jesús fue llevado, dice, por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús se va al desierto, impulsado por el Espíritu, para estar a solas con su Padre, para orar, para meditar en toda la misión que él tenía por delante. Y es interesante que el Hijo de Dios tuviera la necesidad de pasar tiempo con el Padre. ¿Por qué? Porque cuando Jesús toma sobre sí la naturaleza humana, tomó también la posibilidad de ceder al pecado. ¿Podría Jesús haber pecado? Claro que sí. Él llevaba los peligros de la vida como cualquier ser humano. Tenía luchas igual que cada uno de nosotros. Y fue tentado igual que nosotros. Ahora, ¿qué hacía que Jesús se mantuviera firme en las tentaciones? Pasaba tiempo con su Padre. Venía, dice la Biblia, de ayunar 40 días. 40 días en los cuales él estuvo en comunión íntima con el Padre. Pero también fueron 40 días donde él no había comido nada. Y ahí, con hambre, vino a él el diablo y le dice lo que sale en Mateo capítulo 4 versículo 3. Se le acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En realidad lo que Satanás le está preguntando es: ¿cómo sabes tú que eres hijo de Dios? Si hay algo de lo que Satanás se ha encargado en este conflicto cósmico que se está desarrollando, es que nosotros dudemos de lo que Dios dice. Satanás había escuchado en el bautismo de Jesús la declaración del Padre que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Estaba ahí, lo había visto. Y cuando Eva estaba en el huerto del Edén, Satanás de alguna manera buscó inducir a Eva para que no creyera las palabras de Dios. Y hoy en día Satanás sigue acechando a hombres, sigue acechando a mujeres para que duden de Dios, para que no crean lo que ha sido revelado en la palabra de Dios. Y Jesús estaba siendo desafiado por el diablo. ¿Eres el Hijo de Dios? Bueno, demuéstralo. Y le muestra las piedras, ¿no? Conviértelas en pan. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Responde con las Escrituras. No solo de pan dice vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús podía haber usado su poder para saciar su hambre. Sin embargo, recuerda lo que pasó con el pueblo de Israel en el desierto. Dios lo alimentó con maná. ¿Para qué? Para recordarle que dependían de él. Y no solamente dependían de alimentos materiales. A veces nosotros estamos tentados a enfocarnos solamente en las necesidades físicas. Y hoy Jesús nos recuerda que debemos priorizar aquello que es espiritual. ¿Y saben cómo llegamos a priorizar lo espiritual? Cuando tenemos una fe, al igual que Jesús, que cimentada en lo que está escrito en la palabra de Dios, nosotros vamos a poder resistir las tentaciones, resistir los engaños de Satanás y podemos confiar en que Dios proveerá todo lo que necesitamos según su voluntad y a su tiempo. En el versículo de Mateo 4, versículo 5, el diablo insiste y dice que lleva a Jesús al pináculo del templo y le dice: si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti para que te sostengan, para que no tropiece con tu pie en piedra. Acá el diablo está citando las Escrituras y está citando Salmos 91. Es una promesa de Dios que a sus ángeles enviaría. O sea, Dios ha dicho que te protegerá, le dice. Demuéstralo. Pero la verdad es que Satanás está tergiversando las Escrituras. Él estaba omitiendo algo muy importante. Estaba omitiendo la frase que dice: que te guarden en todos tus caminos. Nosotros como hijos de Dios, ¿podemos reclamar su cuidado? Claro que sí, podemos reclamar el cuidado de Dios. Pero solamente cuando andamos en los caminos que Dios escoge. Cuando yo tomo la decisión de ir por mis propios caminos, hacer mis cosas o ir a lugares donde sé que a Dios no le agrada, no puedo esperar la protección de Dios. Cuando el ser humano se aparta del camino que Dios ha escogido para él, entra en un terreno dominado por Satanás y ahí queda expuesto totalmente a los peligros. Y por último, el motivo de la rebelión en el cielo, que es la adoración, ¿no? Dice el versículo 8 y 9 de Mateo: otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. La adoración de la que quiso apoderarse en el cielo
esperaba obtenerla ahí en la tierra, de parte de Jesús, el Hijo de Dios. Y otra vez las Escrituras son la base de Jesús. Y Él le dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En las 3 tentaciones, Jesús utilizó las Escrituras para hacer frente a los ataques de Satanás y salió victorioso. La lucha que llevamos es contra influencias espirituales malignas que se oponen al reino de Dios. Los seres humanos somos parte de ese conflicto cósmico, estamos inmersos en esta lucha espiritual. Es por esta razón que debemos nosotros vivir preparados, vivir protegidos espiritualmente, porque Satanás buscará engañarnos y muchas veces de manera sutil, influenciando pensamientos, influenciando emociones, haciendo lo que esté a su alcance para separarnos de Dios. Y la forma de que nosotros tenemos de salir victoriosos es como Jesús, conociendo la palabra de Dios, estudiando la Biblia. Vamos al último día de esta lección que nos habla acerca de la naturaleza del conflicto cósmico. Y hemos visto nosotros en días anteriores que la intención de Satanás en el conflicto ha sido atacar directamente el carácter de Dios y mediante el engaño hacer creer que Dios miente y que Dios no es justo. Y Dios por su parte ha dado tiempo para que el mal vaya madurando y así revelar el verdadero carácter de Satanás. Apocalipsis nos ilustra esta guerra espiritual entre el bien y el mal, esta guerra entre la verdad de Dios y las mentiras de Satanás. Y veamos lo que dice la Biblia acerca del carácter del diablo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 al 9. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La Biblia deja claro que Satanás y sus ángeles no prevalecen. A pesar de su intento de rebelarse contra Dios, él es vencido y expulsado del cielo. Esto es importante porque muestra que aunque el mal pueda parecer que tiene poder sobre el mundo, al final Dios y sus ángeles triunfan. Y esta derrota de Satanás es un recordatorio de que el mal tiene un tiempo limitado y que la victoria final es de Dios. Aunque Satanás aún tiene influencia en el mundo, su derrota final ya está asegurada por el sacrificio y la resurrección de Jesús. Y esto nos da esperanza, nos da confianza en la victoria que ya ha sido ganada en la cruz. Aunque la derrota de Satanás es inminente, nosotros somos llamados a resistir al diablo y mantenernos firmes en nuestra fe, porque nuestra batalla es diaria. Y día a día Satanás buscará engañarnos, querrá vernos caer, pero el ejemplo y la victoria de Jesús nos da poder para resistir el mal. Mis amigos, hemos llegado al final de este repaso. Que el Señor les bendiga mucho y que ustedes puedan disfrutar del estudio de su palabra. Te invito a compartir este video con tus amigos, a compartirlo con tu iglesia y nos encontramos la próxima semana para un nuevo repaso de la escuela sabática. Un abrazo, que el Señor te bendiga.